lo que vamos a hacer es ya saludar a Ricardo Teijeiro, que está en diálogo con nosotros, ya ahí lo estamos viendo, para hablar de lo primero que te decía, que es la ola de contagios, esta segunda ola que además está generando mucho problema en el trabajo, en la producción, pero sobre todo en la salud, que es lo más importante. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Ricardo, yo la verdad que siempre digo lo mismo, muy pero muy preocupada, porque lo que veo es que si bien los casos empiezan a bajar, por ejemplo, o entraron en una meseta, de todas maneras, ayer tuvimos 26.500 casos, que es un montón, y sobre todo las muertes que se triplicaron en las últimas 3 semanas. Sí, seguro. Nosotros estamos, aunque ya en una meseta, en un pico demasiado alto. Vos fijate que nosotros en la primera ola estuvimos llegando y muy preocupados en una cantidad de 17.000, 18.000 casos. Después tuvimos una segunda ola, si lo queremos ver así, que fue para enero, que fue menor y que fue buscada, fue por las manifestaciones, las reuniones por fin de año, las vacaciones, que eso descendió y esta tercera ola casi llegó a los 30.000 casos. Pero en este momento está permaneciendo alrededor de 22, 23.000 casos por día, lo cual es muy alto todavía porque el consumo de camas críticas que se produce con este nivel de contagiosidad es muy alto para el sistema sanitario que tenemos. Ahora, ¿me contás por qué? El otro día estaba leyendo una nota donde vos contabas qué es lo que está pasando en el Hospital Pirovano, por ejemplo, que decías que las camas están casi al 100%. No sé si están casi o ya están al 100% ahora. Bueno, en realidad ahora estuvo disminuyendo porque en estos últimos días, con el decrecimiento de casos, también está acompañado con que hay menor consumo de camas. Pero vos pensá de todas maneras que son camas de la terapia intensiva habitual más las camas supernumerarias, porque nosotros tuvimos que generar terapias intensivas donde no había, como en las unidades coronarias, como en el showroom de la guardia. Entonces son todas camas supernumerarias. En este momento tenemos hoy menos cantidad de consumo de cama crítica, este nivel. Pero tenemos que tener muy claro que esto no termina acá. Si nosotros no tenemos una vacunación masiva y rápida, seguramente como todas las pandemias, vamos a seguir teniendo valles, pero vamos a tener nuevas olas en el tiempo y vamos a tener nuevos picos. Tenemos que trabajar fuertemente, pero fuertemente en la vacunación masiva y rápida. Ahora, ¿cómo hacemos eso, Ricardo? Porque la verdad es que las noticias no están buenas. O sea, estamos hablando que vienen 4 millones de vacunas, pero el tema es que no sabemos si vienen todas juntas o si van a venir en etapas. Tenemos muchas personas, adultos mayores y también personas con comorbilidades que de hecho tienen una sola dosis. ¿Cómo hacemos con esa vacunación? Bueno, sabemos que sí están llegando 4 millones de AstraZeneca, sabemos que van a llegar 500.000 dosis de Sputnik B, lo cual eso ya es algo muy, pero muy importante. No Sí. podemos interrumpir la vacunación, tenemos que dar mayor accesibilidad a la gente. Esto, en lo más rápido que pueda el sistema, debe ser aplicado y seguir manteniendo la continuidad de estas vacunas. Obvio, el esfuerzo se está haciendo desde lo que es el sistema gubernamental, lo que es el Ministerio de Salud, porque eso tenemos que ser francos también, que el nivel de gente que está trabajando, como la ministra y como todo su grupo, es de excelencia. No se puede criticar eso, pero no es fácil llegar a tener en la competencia mundial la cantidad de vacunas necesarias. Sí, bueno, además también Argentina no tiene toda la espalda económica como para poder afrontar como Estados Unidos también, ¿no? Convengamos. No, sí, totalmente. Claro, que además se está vacunando hasta los perros en Estados Unidos en cualquier momento, ya porque le tienen tantas vacunas que pueden darle al mundo entero si quisiera Estados Unidos, si tuviera un poco Y de... vos fijate que ellos acaban de aprobar la vacunación en mayores de 12 años, que está muy bien, porque son grupos de riesgo donde van a transportar fuertemente el virus. Está bárbaro si lo pueden hacer, pero bueno, ese es el nivel de diferencia y de inequidad, donde nosotros tenemos un 17% de población vacunada. Hay países en África que no tienen ningún tipo de accesibilidad a la vacuna y Estados Unidos
está empezando a vacunar a los adolescentes. Sí, 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 tremendo, tremendo la desigualdad. Ahora, ya que hablaste de África, ¿qué es lo que pasa con las nuevas cepas? Porque teníamos la de Manaos, que contagia más rápidamente, que era mucho más veloz, no tanto en la mortalidad, pero sí en el contagio. Hablábamos de la cepa británica, pero ahora ya estamos hablando de la sudafricana, vienen nuevas cepas, ¿y estas qué son? ¿Están estudiadas? ¿Ya se sabe? ¿Cómo Sí, afectan? bueno, obviamente que ya están identificadas, ¿no? Hacer la filogenética de la cepa. Me parece una de las cosas más importantes de todo es que estamos identificando el ingreso de la cepa para poder aislar a los pacientes y de alguna manera contener la transmisión. No es que se va a evitar, porque el virus no tiene límite geográfico. En algún momento va a ingresar y va a haber nuevas variantes también. ¿Por qué? Porque mientras no podamos contener la pandemia y el virus siga circulando, van a seguir apareciendo. Este es un virus que puede producir muchísimas mutaciones. Hay miles de mutaciones. Ahora, hay cosas que son reales. Las maneras de prevención son iguales para todas las variantes. El distanciamiento, la higiene, el uso del barbijo, el cuidado, es todo igual. Las vacunas, si bien alguna de estas variantes puede tener algún escape inmunológico, por ahora son efectivas. Y también sabemos que la industria farmacéutica está modificando a las nuevas vacunas para estas variantes. Entonces quizás luego tengamos que hacer refuerzos, pero eso no sería un problema. Lo importante hoy es contener la pandemia. Y ahora, todas las variantes siempre son, para peor, diríamos, estamos hablando, siempre son o más contagiosas o más letales, o algunas pueden llegar a tener la misma fuerza, diríamos, más allá de la mutación. ¿Me explico lo que te quiero preguntar? Sí, te explica perfectamente. A ver, una variante quiere decir que se modifica las proteínas del virus. Y las variantes más importantes es que se modifica esa proteína S, que es lo que permite que el virus ingrese a la célula. ¿Por qué la hace más contagiosa? Porque al modificarla, la célula humana le da más permisibilidad al ingreso a la célula. Eso es lo que se está viendo en las nuevas variantes. Se va acostumbrando y va permitiendo invadir más célula humana. Y replica mucho más rápido, se reproduce mucho más rápido este virus. No podemos decir que es más agresivo quizás. Ahora, a tener una tasa de ataque tan alta, que es más del 70% de lo habitual, obviamente que vamos a tener mucho más grave, pero sencillamente en los valores absolutos. Aunque el porcentaje de gravedad sea el mismo, en valores absolutos siempre va a ser mucho más alto. Ahora, ya llamo a tu experiencia como profesional, ¿no? A mí me da la sensación que más allá del cuidado y del alcohol y del lavado de manos y del uso del tapaboca y de la distancia, me da la sensación como que la única solución que habría es hacer una cuarentena de nuevo justamente para evitar el traslado de la gente, que se vaya de un lado al otro, usar menos el transporte público, o sea, cuanto menos circulación hay, también está comprobado esto, son números de hecho, hay menos contagios. O sea, teniendo en cuenta las variaciones que se están llevando a cabo y que además ingresan al país. Si a vos te preguntaran, Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, una de las cosas más importantes es lo que decíamos recién, identificar estas nuevas variantes, aislar a estos pacientes para que no contagien a otros, y después me parece que lo más importante es trabajar regionalmente, ¿no? Por jurisdicción. Porque no es lo mismo una zona rural a una ciudad en interior o al ingreso donde puede ser Cava o donde puede ser el AMBA. Entonces, tenemos que aprender a trabajar por jurisdicción según su epidemiología. Hay zonas de muy alto riesgo y zonas que realmente no tenemos problemas. Y también aprender a usar las medidas estrictas de aislamiento, distanciamiento, por tiempos acortados, como hicieron el resto del mundo. Porque muchas veces con medidas estrictas, por una semana, 10 días o 15 días, vos podés interrumpir de esa manera el contagio y podés descender la ola. Hoy estamos en un momento de definición, porque tenemos muchos casos, está descendiendo y tenemos que ver cómo sigue, porque recién empieza el frío. Entonces, uno de los cambios que produce el frío es en el comportamiento social, donde nos empezamos a encerrar todo, es muy difícil
mantener todos los ambientes ventilados. Ya vemos cómo se está manejando el transporte. Vos fíjate que no todos los micros van con las ventanillas abiertas. Eso es un riesgo muy, pero muy alto Y lo para el mismo en los colegios, contagio. Ricardo. Los colegios, por ejemplo, no todos tienen la posibilidad de tener el aula ventilada. No, por eso, también en eso hay que trabajar de acuerdo a las características de la situación epidemiológica donde está el colegio y de las características edilicias. Y se tendrá que trabajar en distintos turnos, con distintas posibilidades de presencialidad, pero no unificar el criterio, porque unificar el criterio no es bueno, no es toda la situación igual. Claro, hay distintos lugares en la Argentina, llámese Santa Fe, que nunca ha bajado, la provincia, ¿no? Más allá de que tiene Sí. Rosario, la propia Santa Fe, que nunca ha bajado muchísimo los casos, nunca ha tenido pocos casos, siempre se mantuvo arriba. Córdoba, otra de las provincias. El sur de la República Argentina, que también algunas provincias, Neuquén, por ejemplo, Río Negro, estuvieron con muchísimos casos. Hoy ya están un poquito más estabilizados. Pero lo que es Ciudad de Buenos Aires y el AMBA y provincia de Buenos Aires, el fin de semana solamente en la Ciudad de Buenos Aires hubo 2000 y pico de casos, solo en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es un montón. Ahora, ¿cómo se hace entender a la gente desde la parte médica, ya ni te digo de la política porque ya es una pelea distinta, pero desde la parte médica, que necesita sí o sí ser cuidada? Porque ya a nosotros los periodistas no nos alcanza. No, seguro, vos fíjate que nosotros desde la Sociedad Argentina de Infectología tomamos la decisión desde el inicio de la pandemia salir a los medios de comunicación, que no es nuestra especialidad, pero poder salir a comunicar, advertirle a la gente que esto realmente no es un problema individual, el problema va más allá, porque cualquiera de nosotros que, aunque podamos pasar bien la enfermedad, lo podemos transmitir a un familiar que realmente puede correr alto riesgo y puede morir, porque es lo que estamos viendo nosotros. La ocupación de camas que tenemos es lo que está llevando también a una mortalidad de 500 pacientes por día. Esto es Claro. muy alto y es muchas veces evitable. Y la otra pregunta tiene que ver con la contagiosidad en aquellas personas de 40 a 30, que es justamente la franja que está más comprometida ahora. No sé, hablaba, por ejemplo, en Bolívar se están muriendo, se murió ayer una persona de 37 años, otra de 49, como que en realidad se van muriendo personas más jóvenes o el virus los ataca y diríamos en buen estado de salud, sin ninguna enfermedad preexistente. Esto tiene que ver justamente porque lo que decía yo al principio, porque no están vacunados o por esta cuestión de la cepa y por eso hay que tener mayor cuidado. O más No, cuidado. vos sabés, claro, vos sabés que el porcentaje de gravedad en esos grupos es pequeño. Vos estás hablando de un 0,5%, quizás. Lo que pasa es que al haber tanta cantidad de gente en este momento que se contagió, ese 0,5% en números absolutos pasa a ser importante. Entonces, el adulto mayor fue el primero que recibió el impacto. Acordate que en marzo del otro año nosotros recibíamos en los hospitales todos los pacientes de los geriátricos. Después el adulto mayor fue el que fue vacunado primero, hoy está más protegido y es el que menos sale. Entonces se corrió la tasa de ataque a los grupos de menores de 50 años. Son los que más contacto social tienen, son los que van a trabajar, son los que muchas veces se descuidan en reuniones sociales y bueno, un grupo de esos pacientes, obviamente que van a ser formas graves y algunos de ellos van a morir. Esto es así, como en todas las enfermedades. Bueno, me quedo con esta cuestión de entonces, Ricardo, si te parece, que la gente se cuide, que sigan manteniendo todos los cuidados. Me quedo con tu mensaje, dale, a ver si me ayudas un poquito. Sí, seguro, ojalá que lo logremos. Bueno, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Ricardo, un placer. Que te vaya muy bien. Un beso. Chao, Chau. hasta luego.